¿sí? Si vos usas la moneda de cada periodo, vas a hacer la estimación de los flujos, suponiendo los precios y los costos proyectados para cada uno de los periodos. La otra es, eso se puede hacer, o sea, podés hacer considerando que no hay diferencia en la inflación entre cada rubro y la inflación general. Y eso no sería del todo exacto o conveniente porque en realidad hay diferencia de precios y uno debería poder estimarlo. Eso sería lo lógico que uno estime. Por ejemplo, ¿qué se espera respecto del costo de la materia prima? O para vender esa cantidad, ¿cuánto puedo trasladar de la inflación al precio? La otra forma de trabajar es con valores reales. Y con valores reales es con valores de inicio, digamos, con moneda constante, a moneda constante de inicio. Si trabajo a moneda constante de inicio, ahí nuevamente tengo que ver si voy a analizar las variaciones de precios relativos, hacer incidir las variaciones de precios relativos respecto a la inflación. Por ejemplo, la mano de obra viene rezagada y voy a trasladar, ¿sí?, un poquito más porque tengo que ajustar con la inflación pasada. Entonces, voy a hacer ese ajuste en el precio relativo. Y la otra forma es no considerarla, que también no sería exacta como la versión anterior. A su vez, si perdón, si construyo flujos a valores nominales, lo tengo que descontar a una tasa nominal, es decir, a una tasa que dentro de sus componentes incluya la inflación. Entonces, yo hice los flujos considerando las variaciones esperadas, los crecimientos esperados del precio de cada uno del precio y cada uno de los costos, y lo voy a descontar a una tasa de interés, una tasa de descuento, una tasa de costo de capital que incluya la inflación, ¿sí? La otra forma es si yo hice los ajustes de precios y de costos a valores reales, lo voy a hacer a una tasa de interés que es real, ¿sí? Y ahí bueno, o sea, no consideraría la inflación. En ambos casos, si trabajo homogéneamente, en ambos casos tiene que ser parecido, ¿sí? O sea, me va a dar el mismo análisis, porque es lo mismo que yo incluya la inflación en los flujos y luego lo quite, o que ajuste los flujos y luego lo descuente en la tasa de interés real. Además, tenés otros efectos, ¿sí? Los otros efectos son, se acorta el horizonte de planeamiento, es tan incierto proyectar o estimar inversiones en un contexto sobre todo de inflaciones que pueden ser no constantes, sino que aumenta y baja la inflación, es muy complicado cuando empieza a emerger la inflación y uno no sabe lo que se espera. Entonces, es complicado hacer proyectos de inversión en emprender, digamos. O sea, el proyecto de inversión en esa etapa generalmente la gente espera. Y la otra cuestión es que respecto del capital de trabajo, de los activos monetarios, vamos a tener un aumento de la inversión en capital de trabajo, porque para tener el mismo volumen de actividad necesitamos una mayor inmovilización de recursos. ¿Sí? Sí, a su vez, profe, también Descuento, sí. tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad, la proporción de activo monetario que tengamos nosotros invertido, ¿no?, en el proyecto, Exacto. y jugar con ese resultado también, ¿verdad?
Ahí lo que vas a ir haciendo es, si vos para el inicio del proyecto necesitas 100 de capital de trabajo, vas a necesitar, y supongamos que tenés un 10% de inflación anual, para mantener ese mismo nivel de actividad, vas a necesitar 10% más por año solamente por el efecto de la inflación. Esto es ceteris paribus, ¿no? Porque, a ver, nosotros cuando hacemos una proyección, estamos haciendo una evaluación de inversiones, estamos haciendo supuestos grandes. O sea, estamos haciendo ciertos supuestos, digamos, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero estamos haciendo una estimación del flujo más probable de lo que podría suceder, ¿sí? No tenemos la bola de cristal para decir esto va a pasar, pero lo lógico sería suponer que si la inflación es del 10% anual, voy a tener un aumento en la inversión en capital de trabajo del 10% anual. Después, en la gestión financiera, vos harás todo lo que aprendiste, o sea, todo lo que vimos en la gestión financiera de corto plazo, pero eso es, sí, otro análisis. Ah, bien, súper. Bien. Ahí estoy mirando quién. Alexis. Bien, ¿quién más? Profe, yo tenía duda en swaps. No entendí muy bien el tema. Bien. El swap es un contrato de permuta en el cual una de las partes, ¿sí?, tiene deuda a tasa variable y no está contento, no está conforme con, o sea, no se siente cómodo con tener una tasa variable, por ejemplo, y busca una contraparte eh, que tenga una deuda, que quiera una deuda a tasa variable y que tenga una deuda a tasa fija. O sea, puede ser parte contra contraparte o bien puede ser a través de un intermediario que puede ser un banco. Entonces, vos tenés una deuda, supongamos que la tasa de interés se estima que va a fluctuar entre un 20 y un 24%. Y vos decís, no, yo prefiero tener tasa fija al 22%. ¿Sí? Entonces, cuando la deuda, supongamos que vos empieces, o sea, la tasa variable, por ejemplo, va a dar más algo, ¿sí? Esté en 20, ¿sí? 20, vos pagás 22 porque vos hiciste el swap y estás por pagar siempre 22, ¿sí? Entonces, la contraparte, la que desea tasa variable, va a recibir ese diferencial. Después, 21, ¿sí? Sigues recibiendo un diferencial. Si la tasa está a 22, nadie paga nada, pero si después la tasa sube a 23, 23 y medio, te compensan la diferencia. En definitiva, el que hace el swap y opta por tasa fija, siempre paga lo mismo. Y la contraparte, que es la que quiere pagar tasa variable, abona la diferencia. ¿Sí? Ujú. Y en el caso de que sea de divisas, Bien. Y en el caso de divisas, también. Suponete que vos tenés, vos empresa, ¿no? Tenés una deuda, tenés flujos en dólares y tenés una deuda en euros. Compraste una maquinaria y tenés que pagar en euros y tenés flujos en dólares. ¿Sí? Y vos no querés estar descalzada en cuanto a las monedas, vos querés asegurarte. Entonces, ahí lo que podés hacer es un swap de divisas en el cual
vos cedés los dólares que tenés y la contraparte te cambia por euros. Pero lo hace el cambio hoy, no al cambio en cada uno de los periodos que tenés que hacer la devolución, ¿sí? Ajá. Es como que es cerrar tipo de cambio. Ok, ok. Ya, también si lo pensás, ahora ahí te dice bueno, hay diferentes tipos de swap, digamos. O sea, el swap más común es el denominado plain vanilla, que es simplemente un intercambio de deuda en una determinada moneda, ¿sí? Ujú. O sea, a mí me califican mejor mi deuda en dólares y a vos te califican mejor en euros. Obtenemos cada uno, pero hacemos el swap, el intercambio, para que cada uno obtenga la financiación, el financiamiento a una menor tasa y luego hacemos el cambio para que nos sirva en función del objetivo que tenemos de pago, digamos, de las obligaciones que tenemos de pago. Ok. Bueno, gracias, profe. De nada. Profe, ahí tengo una duda. Si, por ejemplo, se da, como usted dijo, que yo en Argentina consigo una deuda más barata en pesos y usted consigue una deuda más barata en Estados Unidos. Y yo necesito el préstamo en Estados Unidos y usted necesita acá en Argentina. Si nosotros hacemos el swap, yo pago mi deuda en pesos y usted paga en dólares. ¿Así sería el intercambio? Eh, ¿Quién es el que obtuvo en Estados Unidos? Perdón, me perdí. Usted. Si yo tengo en Estados Unidos, yo soy el que pago en Estados Unidos, pero ya hacemos el tipo de cambio que nos cierre a ambos, digamos. Ahí está la cuestión, Ah, ¿sí? ok. ¿Sí? Yo obtengo en Estados Unidos, te, eh, te daría te transferiría los dólares a la cuenta que vos necesitas y vos me das los pesos en la cuenta que yo te indiqué. Y lo hacemos un tipo de cambio en el cual el margen el costo se minimice para cada una de las partes, digamos. Si vos tuvieras que tener en Estados Unidos sería mucho más caro y si yo tuviera que tener en Argentina sería mucho más caro. Claro. Entonces se hace de esa forma. Ok, entonces a mí me conviene tanto el costo como el pagar en mi moneda. Exacto. Ok. De nada. Profe, yo ¿Sí? tengo una duda de la unidad 10. Sí, ¿podría explicar un poco lo del portafolio de inversiones? Bien. Bien. Bueno, en el portafolio de inversiones, lo que tenemos es que si nosotros tenemos activos individuales, por ejemplo, acciones, ¿sí? Tenemos una rentabilidad y un riesgo. La forma que tenemos para incrementar o mantener la rentabilidad y disminuir el riesgo es armando un portafolio eficiente de inversiones. Entonces tengo que buscar activos que en su combinación me permitan mantener la rentabilidad pero disminuir el riesgo. ¿Y esto cuándo se da? Esto se da cuando por ejemplo, ante determinados sucesos o fenómenos, por ejemplo, climáticos, escenarios macroeconómicos, por ejemplo, a una actividad le va bien y a otra actividad no le va tan bien. Entonces, lo que se busca es que cuando a una actividad no le va tan bien en términos de rentabilidad, por ejemplo, porque las lluvias fueron escasas, no hubo el nivel adecuado, ¿sí? Entonces, en el portafolio tiene que haber otra actividad, otra acción
que en ese caso sea más rentable, ¿sí? Ahí lo que se analiza en el portafolio, en la construcción del portafolio, es los aportes que cada instrumento financiero, acciones, haga en materia de riesgo y de rendimiento. O sea, es como tratar de buscar de que el riesgo, o sea, no caiga solamente en una inversión, sino que se distribuya, digamos. Exacto. Que el riesgo, que el mayor riesgo de una se vea compensado por Por otro, el menor riesgo de la otra, claro. ¿sí? Por eso hablamos de correlación entre los rendimientos y los activos. Acá es solamente tener la idea, no preguntamos la fórmula, nada. Esto, o sea, ustedes habían visto, bueno, vieron KPM y en KPM usamos la teoría del portafolio y acá lo que hacemos es aplicar para inversores, digamos. ¿Sí? Profe, ¿y ahí es donde se utiliza la varianza? ¿O eso, Sí, sí, sí. Ahí o es sea, donde se utiliza la varianza. O sea, sí sería un indicador, digamos? exacto. Que la varianza del portafolio es la varianza de cada activo ponderado por la participación de ese activo, la participación al cuadrado de ese activo, ¿sí? Más la varianza del otro, y ahí fíjense, más 2 veces la participación de el activo 1 por la participación del activo 2 por la covarianza entre ambos activos. Por eso, al incluir la covarianza es que yo lo que haría es reducir, ¿sí? El riesgo del portafolio, la varianza del portafolio. Porque cuando dos activos covarían, cuando a uno le va bien, al otro eh, no, cuando a uno le va mal, el otro le compensa. Entonces, cuando tengo riesgo de uno, compenso con el menor riesgo del otro. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos interesa calcular la varianza del portafolio. Y ahí va a ser clave ese coeficiente que calculamos que es de correlación. Claro, y ahí depende si es positivo o negativo igual. Al ser negativo, te vas a... O sea, bien, ahí, gráfico nomás, digamos. O sea, si yo no considerase el coeficiente de correlación, yo tendría que la varianza del portafolio es la varianza del activo A más la varianza del activo B ponderado por su participación relativa. Pero como hay correlación, o tengo que encontrar la correlación adecuada para que siendo negativa, lo que va a hacer es, me va a reducir la varianza total del portafolio. ¿Sí? Sí, sí, igual voy a leer más todavía porque es como medio, como que eso me Es un complica. poquito abstracto, no te preocupes demasiado, no preguntamos fórmula ni nada, pero sí que tenga la idea. O sea, si vos, a ver, si vos, contador, licenciado en administración de economía, si vos tenés que asesorarle, bueno, bueno, si está después en el ámbito financiero, bueno, sí, va a tener que saber esto, pero si no, por lo menos saber asesorarlo, entender por qué hacer un conjunto, un portafolio de inversiones. Si vos solamente invertís en un activo, tenés una rentabilidad esperada y un riesgo, pero si lo haces en un conjunto, tenés la posibilidad de diversificar y beneficiarte de los efectos de la diversificación, que es disminuir el riesgo. Profe, ahí en la fórmula de la varianza y la explicación de cómo está compuesta, ¿eso podrían preguntar? No, solo a nivel de idea. Ah, ok, Entiendo que la profesora Roth tampoco lo da mucho. ok, No, gracias. de nada. Por eso es que se lleven la idea. A ver, si ustedes el día de mañana se van a dedicar a eso, bueno, obviamente que van a tener que estudiar de vuelta esto porque es bien específico, digamos, pero es solamente el nivel de idea. Bien.
Y eso a su vez, profe, se puede, digamos, relacionar con lo que es el principio de diversificación, ¿o no? Sí, 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 que esta es la aplicación No, del principio claro. de diversificación. Nosotros al Eso. principio lo vimos como concepto en la unidad 1, después creo que lo mencionamos en otra parte del programa y al final lo vemos acá para cartera. Ojo que para proyectos sería lo mismo. Si yo tuviera que pensar diversificación en proyectos, también podría ser lo mismo. ¿Cómo haría la diversificación de proyectos? Con el coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación es riesgo sobre valor actual neto esperado. Pero bueno, no sé si dimos eso. Sí, dimos. No nos damos tanto, pero Gracias, profe. de nada. Bien. Suave. Estefanía está. Bien. ¿Vos cursaste el año pasado? ¿Cursaste este año? Ah, no, no, no. Te pregunto porque. A ver, te pregunto porque nosotros. ¿Eh? El año pasado yo di todos los enfoques y este año di solamente el enfoque tradicional, porque si no era demasiado, me llevaba una clase y luego no tomamos. Generalmente no tomamos eso, porque, o sea, sí saber que existe, pero no vamos a estar, si preguntamos, preguntamos el enfoque tradicional, porque no, si alguna vez te toca analizarlo, si vas a aplicarlo a alguna investigación o sí, va a volver a mirar, pero acordarte los tres, no sé, no, me parece que no tenía sentido, así que damos solamente el tradicional. No, 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 sí, hay cositas que estamos por ahí revisando y acortando, digamos, porque también es, bueno, salvo que después se dediquen a la finanza, bueno, van a volver a estudiar, digamos, pero bien, de nada, de nada. ¿Ustedes quieren que yo siga por el formulario? Mesa, Ignacio, ya. Inflación, seguridad. Una banda de delincuentes. Sí.
Bien, bien. Primero, el fideicomiso financiero. En el fideicomiso financiero, el fiduciante cede, conforma un portafolio de activos que lo cede al fiduciario, quien se va a encargar de la administración de esa cartera de crédito. Generalmente se reserva el rol de cobrador porque es la empresa de electrodoméstico o, ¿sí? U otra empresa que tenga cuentas por cobrar que la que conoce al cliente. ¿Qué hace? El fiduciante va a emitir títulos valores que los va a entregar o sea, emite títulos valores, ¿sí? Bueno, pero para hacer eso, para llegar a esa instancia, me parece importante para cualquiera de las operaciones de mercado de capitales, no es que uno lo va a hacer, empiezo hoy lunes y el viernes tengo, no, este es un trabajo de varios meses, ¿sí? Tengo que primero buscar a algún organizador, algún agente especializado que se encargue de hacer el trabajo de organizar a todas las partes. Tengo que tener un colocador, colocadores de los instrumentos, porque vamos a salir a oferta pública, o sea, vamos a salir al mercado de capitales a ofrecer nuestros instrumentos, pero para ello hay que hacer, bueno, tengo que buscar asesores impositivos, asesores legales, bueno, y generalmente el organizador es el asesor financiero, el que va a hacer la estructuración del título. Tengo que seleccionar la cartera que voy a ceder. Eso implica, o sea, analizar todas las deudas de cada uno de los clientes. Bueno, ahí se hacen cálculos y demás de la duration, del tiempo que resta la cartera, de la probabilidad de cobro de los flujos, etcétera, etcétera. Un montón de análisis financieros. Y en base a eso, tengo que armar, bueno, obviamente que tengo que hacer trámites ante CNB, etcétera, por supuesto, para las inscripciones. Después tendría que armar el prospecto, que el prospecto es un documento en el cual voy a detallar las condiciones de emisión del fideicomiso y además voy a incluir todas las datos de la empresa, ¿sí? Cuándo se creó la empresa, quiénes son los socios, los accionistas, quiénes son los gerentes, la historia, voy a publicar los últimos balances, ahí tengo que especificar el destino de los fondos, tengo que demostrar que esa financiación que obtiene la empresa sirve para apalancarla, para hacerla crecer. Bien, hago todo eso, el fiduciario, el organizador tiene todo listo, salimos a oferta pública y en la oferta pública se van a colocar los instrumentos. Los instrumentos son título de deuda, valores de deuda fiduciario, que pueden ser de diferentes clases. Por ejemplo, valor de deuda fiduciario clase A, valor de deuda fiduciario clase B y certificado de participación, ¿sí? Lo que se coloca en el mercado generalmente son los valores de deuda y el certificado de participación es el instrumento residual que generalmente se lo deja el fiduciante, se lo queda el fiduciante. Lo oferta, pero, ¿sí? Generalmente nadie lo suscribe, se los queda a él. En definitiva, lo que está haciendo es dividir los instrumentos para lo que quiere colocar versus el último instrumento, el que se paga al final, que se llama certificado de participación, se lo queda el fiduciante. Entonces, bueno, ahí hay que salir a oferta pública. En el prospecto nosotros pusimos qué tasa vamos a pagar
pero en el momento de la oferta pública, lo que se hace es, en función del mercado, establecer el precio o la TIR. Por ejemplo, hay diferentes mecanismos de adjudicación, pero uno de ellos es armar el libro de las ofertas, ¿sí?, de menor TIR a mayor TIR. Supongamos que hay diferentes posturas y lo que se hace es de la TIR más baja